La vida de la anestesióloga María Luisa Cedeño se apagó de la manera más cruel. Todo ocurrió dentro de la habitación de un hotel en Manuel Antonio Quepos. Ella había llegado a descansar en medio de la pandemia por el COVID-19. Y en vez de tranquilidad, encontró la muerte en manos de un hombre atormentado, adicto y sumamente violento. Pese a que la fiscalía formalizó acusación en contra de otros 2 sospechosos del crimen, en un primer juicio, ambos fueron absueltos por el Tribunal Penal de Punta Arenas. Sin embargo, una apelación hizo que el debate deba repetirse, aunque aún no hay fecha para ello. La principal prueba en contra del empresario hotelero Harry Bodan y el administrador Luis Carlos Miranda Izquierdo son las marcas que quedaron en el cuerpo de la víctima, mordidas en los brazos, la cara y el pecho. Un crimen cuya única explicación que se ha logrado encontrar es el odio por el simple hecho de ser mujer. Un femicidio más, con características de depravación sexual y el uso extremo de la fuerza, el cual para muchos no encontrará un final adecuado debido a la permanencia de Bodan en los Países Bajos y su negativa a volver a Costa Rica para enfrentar la justicia. Hoy, en La Historia Completa, revisaremos todos los pormenores del asesinato de la anestesióloga María Luisa Cedeño. Muy buenas noches, estamos en La Fortuna de San Carlos, uno de los principales polos turísticos de nuestro país, pero a la vez el lugar que vio crecer a la anestesióloga, la doctora María Luisa Cedeño, víctima de un cruel asesinato, de un despiadado crimen que ocurrió precisamente dentro de la habitación del hotel La Mansión Inn en Quepos, y que como sospechosos de ese cruel asesinato ya hay una persona condenada que identificaremos como el bailarín o el bartender de ese hotel, el dueño, el neerlandés Harry Bodan, que en este momento se encuentra fuera del país, y también un administrador que estaba en ese año 2020, en medio de la pandemia, dentro del hotel Luis Carlos Miranda Izquierdo. Un debate que concluyó con una condena y 2 absolutorias, y se espera que muy pronto también haya un segundo debate en contra de los 2 sospechosos que quedaron absueltos. Uno de ellos está fuera del país y parece que no va a venir al juicio. Esta noche vamos a ver el desarrollo de estos hechos, el cruel asesinato de la doctora María Luisa Cedeño. Horas antes de su muerte, la anestesióloga María Luisa Cedeño grababa este video de su mascota Mafalda, jugando en la arena de Playa Manuel Antonio Quepos, para compartirlo con sus amigas. Sí, pero es que me hace demasiada gracia porque es súper asquerosa, no se revuelca en nada, no se mete nunca a nadar. Sí, exacto, entonces estoy muerta de la risa. El 18 de julio del 2020, mientras el país vivía el encierro por la pandemia del COVID-19, la anestesióloga de 43 años llegó al hotel La Mansión Inn con la única intención de tomarse unos días de descanso en medio de aquellos momentos de encierro y zozobra. Era la menor de 5 hermanos. Pasó su vida al pie del volcán Arenal, en la turística zona de La Fortuna de San Carlos, donde se crió con sus padres, don Arnoldo Cedeño, y su madre Vilma Quesada. Mi mamá siempre fue para ella una ternura muy grande. Y ella tenían una comunicación muy linda. Se llevaban muy bien. A mí me tocaba la parte en que yo le ponía la ropita, le ponía florcitas en la cabeza, le quería enseñar a caminar, las partes motoras. Entonces, todos colaboramos en que ella fuera una chiquita precoz y estimulada para que se comiera el mundo. Para ella fue un mundo donde venía a desarrollar todos sus potenciales. Creo que nació en una cuna para desarrollar el potencial
con el que venía. Y mis papás pues estaban un poco grandes, pero eso la hacía todavía ser más mimada. Y los hermanos, era su adoración. Era una mujer amante del deporte, la natación, el ciclismo, apasionada por la medicina, experta en anestesiología, práctica profesional que desempeñó tanto en la seguridad social como en hospitales privados. Mis hermanos la llamaban y le decían, Luisi, está fulano de tal en tal parte, en tal. Ella corría al pabellón y iba y los ayudaba y les decía, lo más recomendable es esto y esto y esto, búsqueme a tal doctor. Y ella iba, buscaba al doctor, les ayudaba y buscaba la situación para cuál era la mejor para ayudarles a ellos. Tenía un don impresionante para ayudar y aquí estoy, yo les ayudo en lo que pueda. Y era una persona que se daba muchísimo a los demás. Sí, digamos, de aquí del pueblo, el que la buscaba sabía que con Luisita, porque así la conocíamos de acá, con Luisita podían contar. 2 días después de su arribo a Manuel Antonio, su cuerpo apareció dentro de la habitación. El personal del hotel lo encontró al notar su ausencia y llegar a buscarla. Costa Rica no merece que ninguna mujer tenga el miedo que tenemos hoy con respecto a esta situación. Ninguna mujer costarricense merece que tengamos miedo a ser atropelladas y después de muertas ser vituperiadas como ha sido. Y no es porque fuera una mujer brillante, es porque somos mujeres que necesitamos respeto. Pese a que su cuerpo presentaba una gran cantidad de heridas visibles y evidenciaba un ataque sexual sin precedentes, la habitación estaba limpia. El nicaragüense Teodoro Herrera Martínez, de 44 años, 38 para la fecha de los hechos, bailarín de clubes nocturnos de la capital, bartender en el hotel La Mansión Inn, donde trabajó varios meses, pero después fue despedido. Aún así, el propietario Harry Bodan le permitió quedarse a vivir ahí. Don Harry decidió dejarlo vivir en el hotel. ¿Se le cobraba algo por esta permanencia en el hotel? No. ¿Y cómo hacía con la comida? Realmente lo que recuerdo es que al inicio la cocina todavía tenía comida, entonces comíamos de la comida que había quedado en el hotel, en el restaurante del hotel, pero él principalmente comía en el apartamento de don Harry. El personal del hotel lo describía como una persona fiestera que combinaba el alcohol y las drogas. Él era muy fiestero. ¿Eso qué significa? Él tenía para ese entonces una moto y no sé a dónde se iba, pero sí salía como en las noches, pasaba todo el día de fiesta y llegaba el otro día en la mañana. Por ejemplo, habían periodos que él se montaba, como dice uno, en eso que tomaba, que era muy evidente, ¿verdad? Que tomaba y que utilizaba drogas, que él también manifestaba. Las fotografías de Teodoro en su perfil de la red social Facebook son evidencia de su cercanía con el dueño del hotel La Mansión Inn, Harry Bodan, una relación que iba más allá de la amistad. ¿Usted supo de las preferencias sexuales de Teodoro? Sí. Bueno, con todo respeto, lo que él decía, ¿verdad? Era que él era de los dos, que a él le gustaban tanto los hombres como las mujeres, pero que le gustaban más los hombres. ¿Tiene usted conocimiento si aparte de esa relación de amistad con Danilo y con don Harry, hubo alguna relación más íntima entre ellos? Bueno, yo nunca lo vi, pero ellos vacilaban de cosas. Y a mí me parecía
que de repente sí, porque se paseaba en ropa interior en la casa y muchos sin camisa. Ellos, entre ellos 3, era un poco extraño para mí ver eso, pero sin embargo yo me encargaba de hacer mi trabajo. Pero sí me parecía como que sí se percibían cosas raras, pero como le digo, nunca vi mucho, solo comentarios y en general la gente siempre decía como que todas las personas que entran por la puerta de atrás o por la casa de Harry es por algo. ¿Qué significa esto de entrar por la puerta atrás? ¿Usted puede detallarnos? Siento que lo decían porque como ellos tenían inclinaciones sexuales entre el mismo género de ellos, ¿verdad? Que son gays. Eso significaba que los hombres que contrataban era que tal vez tenían algún tipo de relación con él, de repente. Porque incluso ellos mismos a veces, los que contrataban decían. El personal del hotel también describe al bailarín como una persona con serios trastornos de la personalidad y problemas de depresión. Yo sentía que de repente tenía o algún tipo de bipolaridad o incluso que tenía algún tipo de depresión, porque él a veces, a mí en 1 o 2 ocasiones, mucho antes de pandemia, me llamó una madrugada, por ejemplo, llorando, hablándome de alguna tristeza, de alguna cosa. Yo sentía que en su vida había mucho dolor, ¿verdad? A pesar de que manifestaba que él no conocía de Dios, por esa luz que yo sí conozco, yo sí sentía un poco de dolor hacia él, ¿verdad? De ver qué era eso que de repente lo derrumbaba y que hacía que su comportamiento fuera difícil. Un día después del hallazgo del cuerpo, agentes del OIJ lo capturaron. Desde ese 21 de julio del 2020 se ha mantenido preso, antes del juicio como medida cautelar, después de la sentencia como el único responsable hasta este momento del crimen. Fue el 13 de agosto de 2020 cuando trascendió la detención del dueño del hotel La Mansión Inn, Harry Bodan, como presunto implicado en el asesinato de la doctora Cedeño. Días después, le decretaron casa por cárcel como medida cautelar, vivienda que se encontraba dentro del hotel. Sin embargo, meses después y tras la venta del hotel, se trasladó hasta la garita de Alajuela, donde se mantuvo bajo el arresto domiciliario, pero sin permiso de las autoridades judiciales. Estas imágenes muestran el momento en el cual el empresario era trasladado desde su nueva vivienda hacia Celdas en una ambulancia debido a varios problemas de salud. El juzgado penal de Quepos le cambió la casa por cárcel por prisión preventiva. Harry Jacobus Bodan, de 75 años, 69 para el momento de los hechos, era el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos, de nacionalidad neerlandesa. Siempre estuvo ligado a los negocios, tanto en su país de origen como los Estados Unidos y Moscú. Es mi vida es maravilloso, es una maravilla. Yo vivo aquí como 17 años, antes yo vivo en Moscú, Alemania, Argentina, Holanda, los Estados Unidos, Washington. Y yo estaba presidente de la Club de Prensa en Moscú por 3 años, antes de 3 años en Washington como gerente general del Club de Prensa de Washington. Es un club que está lo más grande del mundo. Soy muy popular, señor. No, eres actriz. Sí, no, eso es parte de mi trabajo. Para mí, yo invito a mucha gente. En el Club de Prensa tenemos 5,000 miembros. Una comité era el Speakers Committee. Y yo firmo las cartas para invitar todos este tipo de gente a Washington o Moscú. Llegó a Costa Rica por invitación de un expresidente de la República en los años 90. Su hotel,
era destino turístico de personas sumamente influyentes en la vida política de nuestro país, así como artistas internacionales que venían a Costa Rica a hospedarse ahí, en medio de la exuberante belleza del Pacífico Nacional. Elizabeth Taylor para mí es una de las gente más mujer más maravillosa en la última época. Pero hay otros, Nicolas Cage, amigos míos que yo pasaba tiempo con ellos, diferentes. Charlie Sheen tiene chispa, Nicolas Cage es diferente, toda la gente son diferentes. También tiene una buena amistad con Chuck Norris. Chuck Norris, sí. Él viene por aquí varias veces. Él tiene la suite presidencial, yo tengo ese reservado cada año, 2 semanas. Yo traje como más que 50 celebridades por Costa Rica en los últimos 17 años. Todavía pero muchas son low profile. Él no quiere, ellos no quieren que todo el mundo sabe que están aquí, porque cuando hablamos mucho de la gente no va a venir más. Quiere privacidad. Bodán estuvo hasta el último día de juicio en prisión. Se le veía en el debate padeciendo por varias enfermedades y postrado en una silla de ruedas. Hoy vive junto con un familiar en Países Bajos, muy distinto a la reclusión de un centro penal, cambio que le hace gozar de una mejor situación de salud. Luis Carlos Miranda Izquierdo es un administrador de empresas de 42 años. Para el momento de los hechos tenía 36. Se encontraba en el hotel La Mansión Inn, brindando un servicio profesional para Harry Bodan. El OIJ lo capturó 5 días después del crimen. La acusación del Ministerio Público en su contra consistía en una prueba odontológica forense. En 3 partes del cuerpo de la anestesióloga aparecieron mordeduras. Expertos en ciencias forenses determinaron, al tomar muestra de los dientes de las personas presentes para la fecha del crimen, que correspondían a Bodan y coincidían también con Luis Carlos. Con base a esas 2 marcas patrón, no se excluye al señor Harry Bodan como posible mordedor. Con relación a la marca patrón que presenta en su pecho izquierdo, no se excluye al señor Luis Carlos Miranda Izquierdo. Testigos describieron su comportamiento al momento de los allanamientos como sumamente extraño, nervioso. Que durante los allanamientos, o después de los allanamientos, pero había presencia del OIJ, él preguntaba que si ya se podía ir, y lo preguntaba varias veces, entonces era extraño. Todos estábamos ahí para colaborar o para hacer lo que teníamos que hacer para que todo pasara, pero él preguntaba, ¿ya me puedo ir? Para su abogado, la prueba era insuficiente siquiera para acusarlo del asesinato. Esta prueba se hizo de una manera abrupta, de una manera en que se violentaron los derechos fundamentales de Luis Carlos, pero además la pericia, desde el punto de vista técnico, se hizo muy mal. Desde el inicio hasta el final todo está mal hecho. Es una pericia que definitivamente no cumplía con los estándares mínimos exigidos a nivel internacional y rompió todos los protocolos básicos. Y además esta prueba tiene una característica, y es que lo que se indica normalmente en la prueba, en la conclusión del dictamen, no es posible descartar. Esto significa de que no hay un match positivo, no hay una identificación positiva donde el perito diga, puedo afirmar con probabilidad de que esta persona es el autor de las mordidas. Y entonces nosotros siempre sostuvimos que es una afirmación, digamos, muy leve, muy tenue, para poder vincular a una persona a un proceso. Lamentablemente en este caso, esa prueba fue la que permitió que Luis Carlos Miranda se mantuviera en prisión preventiva durante todo el proceso. Eso le generara evidentemente un perjuicio enorme. ¿Pero por qué? Si la fiscalía acusó a los 3 hombres, Bodan, Miranda y Herrera, por el homicidio, solo uno de ellos fue encontrado culpable.
13 de septiembre de 2022, esa fue la fecha en que inició el debate. La fiscal Gretel Rosales tuvo la responsabilidad de la acusación en contra de Bodán, Teodoro y Miranda Izquierdo por 3 delitos de violación y un homicidio calificado. Lo señaló por un supuesto plan criminal y despiadado. Según el Ministerio Público, en la madrugada del 20 de julio del 2020, mientras la doctora dormía en la habitación número 3, entraron sin causar ruido alguno. Se abalanzaron contra ella, la tomaron por la fuerza. La golpearon de forma reiterada, sostenían que Teodoro fue el responsable del ataque sexual, mientras los otros 2 la tomaban de sus brazos, luego siguieron golpeándola hasta la muerte. Que había visto un escenario de esta magnitud, con tanto ensañamiento hacia la víctima, con tantas lesiones. Definitivamente nunca había visto un escenario así. He logrado ver en algunos momentos que he visto este tipo de prácticas de esta actividad, la realización de llaves, que me disculpen si no es el término adecuado, pero de llaves donde se utilizan, por ejemplo, el antebrazo sujetando a la persona desde atrás, pasando el miembro superior alrededor del cuello y utilizando el antebrazo para producir compresión del cuello, que ese mismo mecanismo podría facilitar un segundo tiempo traumático con algún tipo de rotación o de movimiento de cráneo. En la escena eran pocas las evidencias en contra de los imputados, pero en el cuerpo de la especialista en anestesiología quedaron las huellas de lo que hizo Teodoro. Se trabajó también la muestra de comparación, o sea, la sangre de referencia, para obtener el haplotipo de las personas aquí implicadas, y se encontró que el haplotipo de Teodoro era exactamente el mismo que se habían encontrado en los residuos subunguiales. En el caso de la prueba de saliva que nos indicó, ¿es confirmatoria o es presuntiva? Confirmatoria. La prueba contra Bodán y Miranda tenía que ver con 3 mordidas que el único odontólogo forense con que contaba para ese entonces el Poder Judicial ligó con la dentadura de ambos. Cuando yo la vi, la cara presentaba los ojos completamente edematizados, hematomas en boca, más todo lo demás que ya describió la doctora Silvia Fernández. Entonces usted esperaría que alguien que fue tan violento hubiera penetrado los dientes con más fuerza. Entonces, para mí esas mordeduras, yo como forense y viendo el cadáver, pues son mordeduras que no fueron en realidad realizadas con la intención de dejar una marca o con la intención de hacer daño, por decirlo así. La gente, y esto es algo que lo tengo que decir, la gente ahora ve CSI, la gente ve Discovery Channel, la gente ve y sabe que las mordeduras pueden vincularlo a uno con algún tipo de agresión. Entonces, eso ha también hecho que pues la gente no muerda como se veía antes antes de que salieran series donde se especifica que se pueden hacer identificaciones. La lesión de la mejilla derecha. Y este es el maxilar que corresponde al señor Harry Bodán. De acuerdo con la comparación, esta zona, la de centrales y laterales, es coincidente. ¿Tiene usted una idea de cuán sensible al dolor es el área de la mejilla? En términos generales, entonces. Pues en términos generales es menos sensible, digamos, que el área del pezón y de la mama. Igual en todo nuestro cuerpo, digamos, nosotros tenemos una inervación que es la que nos va a permitir sentir tanto los estímulos que son agradables como los estímulos desagradables, dígase del dolor, la presión, temperatura, etcétera. Ambos igual son dolorosos. La cara también es un área
que está altamente inervada, ¿ok? Es un área que tiene una inervación muy, muy especial. Entonces, pues en ambas zonas el dolor sigue siendo significativo. La pericia como tal, como le hemos venido señalando, genera más dudas y más interrogantes que lo que viene a aclarar, ¿verdad? Me parece que el perito fue muy claro en que esta pericia no es categórica, no es definitiva. Él no puede establecer un porcentaje ni siquiera de exactitud de la misma, y que lo que puede venir a hacer es básicamente no descartar a una posible persona, pero no hay ninguna certeza al respecto. Es decir, lo que uno va a decir es que esta prueba claramente carece de un carácter científico, que para que tenga ese carácter científico, estadístico, requerirían hacer muchísimo más pruebas, más validaciones, etcétera, que en este caso claramente no se hicieron, ¿verdad? Y evidentemente se intentó, digamos, delimitar el universo de personas que van ahí. Sin embargo, las personas que estaban o que pudieron haber estado, no se le hizo a todas las personas que debieron de haberse hecho la prueba. Ha sido un perito muy objetivo y ha dicho claramente que no se puede llegar a concluir contra nadie y que el American Board desprohíbe identificar exclusivamente a una persona. Se excluye o no se excluye, pero nunca identificar. Entonces, en este caso, pues es la única prueba que existe contra Harry Bodan, y sin estar acompañada de ningún elemento más, como bien lo dijo el perito, es imposible decir que fue Harry Bodan el que mordió a la doctora. En la habitación de al lado, una pareja escuchó cuando alguien quitó la luz a todas las habitaciones de esa ala del hotel. Vanessa escuchó en el pasillo que bajaban el breaker, y en eso se cortó el fluido eléctrico y el aire dejó de funcionar, y ella me despertó. ¿Qué hizo usted cuando se percata de esta situación? Yo me levanté, fui y encendí cada uno de los apagadores. Ninguno funcionaba. Fui al baño también y ninguno funcionaba. La familia de María Luisa también declaró en un momento de sumo dolor. ¿Podría usted indicarnos qué significaba María Luisa para ustedes como familia? Y especialmente para usted como madre de ella. Fue como una chiquita muy obediente. Ella tenía su edad, pero para nosotros era la chiquita, porque era la menor. Y fue muy especial, muy obediente, muy todo. Ella siempre pedía permiso para salir, para todo. Fue la última vez que fui y íbamos en la madrugada y leí que dijimos que nosotros íbamos para allá. Entonces nos alistó el desayuno y fue la última vez que yo la vi. Esa visita que usted indica, don Arnoldo, ¿hace cuánto tiempo fue? Como 2 meses antes de que le sucediera eso a ella. ¿Usted pudo asistir al sepelio y a la vela de doña María Luisa? Sí, pero al cementerio no. Solo fui a la misa y la tuvimos en la casa. ¿Por qué razón? ¿No fue al cementerio? No, sentía muy duro. Cuando usted dice que sentía muy duro, ¿podría usted explicarnos cuál era su situación en ese momento? Ya era algo muy que yo no lo esperaba, entonces para mí aquello era muy duro, no podía. Como a las 5:30 me llamó y me dijo, pero fue homicidio. Cuando me dijo homicidio, yo, esto no puede ser. Dios santo, ¿qué está pasando? Entonces llamé al DLJ de nuevo y le digo, ¿usted cree que es prudente que yo vaya allá? Me dice, sí, venga, claro, tengo que entregarle muchas cosas y el carro. Y yo iba manejando cuando iba por un lugar que se llama Bajo Rodríguez. Me pareció tan extraño que yo veía un carro donde venía y lo volví a ver cuando estaba aquí.
mi mente estaba en otra cosa, pero nunca perdí la cordura ni nunca me puse a desesperarme de ningún tipo de cosa. Me entregaron este anillo y los aretes, solo que ahora solo tengo uno. Ocho meses después, llegó el momento de las conclusiones y la fiscalía calificó el crimen como de odio. Este crimen es un crimen de odio a una mujer, a esta mujer. Una mujer sumamente bella, exitosa, una profesional insigne, jefe de un departamento del prestigioso Hospital Cima. E igualmente una hija, una hermana, una tía, una amiga, pero sobre todo una mujer que salió de la fortuna de San Carlos hace muchos años, que si bien es cierto su familia tenía posibilidades económicas, como quedó evidenciado en este debate, fue una mujer desde muy joven, muy valiente. La falta de elementos para señalar con más claridad a todos los sospechosos se debía, según el Ministerio Público, a que lavaron la escena y el cuerpo de la víctima. Apreciaba que como que bajaban por el área del apagador unas gotas que se revelan en el piso de la salida del baño. Esto evidencia que el cuerpo fue lavado, porque si el cuerpo no hubiera sido lavado, no vamos a encontrar todo el área de la parte interna del baño, es decir, donde está la ducha, donde está la regadera, con todos los indicios de sangre en ese sector. Para los abogados de la familia Cedeño Quesada, ese día, en la habitación 3, lo que ocurrió fue un evento de sadismo. Fetichismo, consumo de pornografía por miles, prácticas sexuales denigrantes. Incluso el famoso caso de los sillones rojos, que a mí me sigue pareciendo algo monstruoso, que revela hasta qué punto la psicología de las personas que intervinieron en estos hechos estaba total y absolutamente torcida, porque no se venga a decir acá que la pornografía no destruye el psiquismo de las personas, lo destruye totalmente. Como ejemplo típico tenemos el caso de Ted Bundy en Estados Unidos, que comenzó consumiendo pornografía y terminó en la silla eléctrica en Estados Unidos. Dicho sea de paso, identificado por una mordida, el señor Ted Bundy. La pena solicitada para todos fue la máxima que impone nuestra legislación penal. La investigación penal que se hizo en este caso, como se ha señalado, se hizo con una perspectiva de género, donde el centro de la investigación fue la víctima, la doctora María Luisa Cedeño Quesada, y eso hace también que la persona que dirigió la investigación fuera mujer también, le dio un elemento, le dio un valor agregado a toda la investigación y la forma en que se fue manejado por los diferentes profesionales para el recaudo de la prueba. Todos los elementos hicieron a los abogados reclamar un monto total de 1.030 millones de colones. Sin embargo, parte del monto debía ser cancelado por los nuevos dueños del hotel que lo compraron, aún conociendo del juicio. El doctor Fernández no se animó a categóricamente decir aquí que alguna de las pruebas de él señalaba a ningún imputado. No lo hizo. Es más, nos mandó mensajes. Nos dijo, vean el proyecto Inocencia en Netflix. Este proyecto Inocencia en Netflix, yo lo vi, yo sí hice esa tarea. No sé cuántos de ustedes lo habrán hecho, pero yo sí fui a verlo. Son 6 capítulos. Los 2 primeros capítulos son una crítica a la odontología forense, que no se considera ciencia. Y él nos dijo, véanlo. Necesitamos que se declare sin lugar la acción civil resarcitoria, ambas, la primera y la segunda que fueron planteadas, intentadas en contra de mí representadas. Los defensores atacaron la falta de pruebas más allá de las mordidas, las cuales, según su criterio, no eran suficientes. El doctor Fernández se rasga las vestiduras y dice,
esto que yo hago tiene que ser reproducible, tiene que poder ser validado, etc. Pero omitió, como utiliza a decirlo mi colega estimado el doctor Rivero, omitió el ABC de lo que indican las guías y lo que indica la odontología forense. Y admite, no hago un análisis métrico. Es decir, nunca midió los dientes. Entonces, de nuevo, aquí la pregunta es, ¿cómo alguien dice que el tamaño coincide si nunca midió el tamaño? Todavía es más grave aquí, porque el diastema lo midió un año después. El tamaño de los dientes nunca lo midió. Y es la primera razón que él menciona en su informe para no excluir a Luis Carlos. La defensora pública de Teodoro Herrera Martínez tenía su propia tesis y estrategia de defensa. Señaló un plan para inculparlo por parte de Bodan. Tenía un control y tráfico de influencias para, si en algún momento tenía alguna situación, pues sabría qué hacer con eso. Es decir, lograr interferir para obtener un beneficio en caso de que se viera envuelto en una situación. Voy a analizar procedimientos, actos que realizaron investigadores en esta causa, que son los mismos a los que ha indicado el representante de la acción civil, que se les abra un testimonio de piezas y se investigue esa relación que había con el señor don Harry Bodan, porque don Harry Bodan aquí quedó acreditado que tenía amistad con los cuerpos policiales. Él jamás ha corrompido a nadie, era un hombre muy conocido en todo Quepos y tal vez tenía amistad con todo el mundo, pero eso no quiere decir que él haya corrompido a alguien. Si hubiera corrompido no estaría aquí, y a él ha sufrido mucho, y todos los agentes del OIJ y los investigadores han dicho que él se convirtió de testigo a imputado el día que llegó el dictamen odontólogo forense. La sentencia llegó el 21 de abril de 2023. El Tribunal Penal de Punta Arenas, compuesto por César Palma, Rodrigo Salas y Sandra Rieta, condenó a Teodoro Herrera Martínez a la pena de 50 años de prisión, 12 años por el delito de violación y 38 por el homicidio calificado. Harry Bodan y Luis Carlos Miranda resultaron absueltos. En el caso de Luis Carlos Miranda no había una sola prueba directa, y podríamos señalar que las únicas dos pruebas, por lo menos inicialmente indiciarias que habían, era la prueba odontológica forense y la prueba del cambaco. Son las únicas dos pruebas. Pero repito, son pruebas que no son suficientes para demostrar la responsabilidad de una persona. Más aún cuando se toma en cuenta que ambas pruebas tienen defectos técnicos y sustanciales significativos que justifican no darle ningún valor probatorio a las mismas. Entonces, si analizamos ambas pruebas, digamos, de manera rigurosa, de manera científica, de manera objetiva, llegamos a la conclusión de que las pruebas están mal hechas, están mal elaboradas, mal procesadas. Entonces, ¿qué nos dejaría eso? Que ni siquiera indicios existen. Los jueces explicaron que en el momento de tomar los moldes de los dientes de Luis Carlos Miranda no se le leyeron sus derechos, por lo que no podían tomar esa prueba como válida. Una de las grandes falencias que tiene esa prueba, Fabián, es que se realizó sin habérsele asignado un defensor público o haberle dado la posibilidad a Luis Carlos de contar con un defensor particular. Es decir, él al momento de esa prueba no tuvo ningún tipo de asesoría. Y no se le advirtió tampoco, algo muy importante, no se le advirtió un derecho constitucional que él tenía de abstenerse de participar. Entonces se le obligó a hacer la prueba, no tuvo defensor y no tuvo posibilidad de negarse a participar. En el caso de Bodan, determinaron que no existía certeza que la mordida correspondiera a él. Porque tenían todo para meter a los dos a la cárcel. Porque no había nadie más en ese hotel para acusar. Eran los únicos que estaban. ¿Cómo cree que nos vamos a sentir ante una realidad que estaba para todo Costa Rica que lo viera, que se sintiera? Es indignante que no pudimos defender a mi hermana.
No la pudimos llevar a decirle, aquí estuvimos, aquí lo vimos, aquí estuve. Le podemos decir al mundo, te defendimos, hermana. Te defendimos y defendimos a las demás mujeres que en Costa Rica pueden pasar esto. Porque fue un crimen horrible y por gente muy peligrosa. El 12 de septiembre de 2025, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal dio un giro al caso. Elevó la condena para Teodoro a 89 años de prisión, haciéndolo responsable de 3 delitos de violación y no solo uno, además del asesinato. Pero además, dejó sin efecto las absolutorias por duda a favor de Bodan y Miranda, ordenando un nuevo juicio. El juicio espero que haya un juez que sea padre, que sea hermano. Yo quiero un juez que sea padre, que sea hermano y que sea humano. Y que pueda sentir que es tener a un ser humano muerto de esa forma. Por lo menos que tenga empatía con la familia de las personas que viven algo así. Luis Carlos, desde el momento en que se dictó la absolutoria, él quedó libre y él ha permanecido en Costa Rica desde ese momento hasta hoy. Él ha tenido la convicción de hacerle frente a este segundo proceso como corresponde, como es su deber, y enfrentarlo con la misma seriedad y rigurosidad que se enfrentó el proceso anterior. Estamos convencidos de que si un tribunal de manera libre, independiente, libre de presiones, libre de decisiones previas como esta decisión errónea previa del Tribunal de Apelación, analiza la prueba de manera objetiva conforme a las reglas imperantes en nuestra legislación, estamos absolutamente seguros que no podría haber otro resultado más que una absolutoria. Y la esperanza que tenemos es que si se genera una segunda absolutoria, de acuerdo con la legislación nuestra, ya no cabría la posibilidad de una apelación adicional por parte del Ministerio Público. Harry Bodan abandonó el país el 30 de agosto de 2023, 4 meses después de quedar libre. Como lo veíamos en el desarrollo de todo este reportaje, aún no se cierra la última página de este libro. No sabemos cuándo va a ser el debate porque no está agendado y tampoco si todos los imputados vendrán a la realización del juicio. Estaremos muy atentos para traerles en el momento que tengamos más información todos esos detalles y en 8 días los esperamos con otra historia completa.